Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. Una casa, un hecho fatal, un fenómeno global y una historia que divide al mundo entre quienes creen y quienes dudan. En Amityville, Nueva York, una vivienda aparentemente común se convirtió en el epicentro de uno de los casos más inquietantes del siglo XX. Algunos aseguran que fue un escenario de fuerzas oscuras, otros que todo fue una mentira perfectamente construida. Pero antes de los libros, antes de las películas, antes del mito, hubo tragedia, hubo silencio y una familia que nunca volvió a despertar. Esta no es solo una historia de una casa embrujada, es la historia de un crimen real y de un terror que, verdadero o no, sigue habitando en la memoria colectiva. Esto sucedió en el 112 de Ocean Avenue, el famoso caso de Amityville. Cuando Ronald DeFeo Jr. confesó haber asesinado a toda su familia en 1974, dejó una frase que aún hoy hiela la sangre. Las voces de la casa me obligaron a hacerlo. Han pasado casi 50 años y el verdadero motivo de la tragedia de Amityville sigue envuelto en sombras. La tragedia de los DeFeo. Era la madrugada del 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., de apenas 23 años, irrumpió desesperado en un bar de Amityville, Nueva York. Gritaba que sus padres habían sido asesinados. Guió a varios hombres hasta la casa familiar, una residencia de 3 pisos que pronto se convertiría en una de las más infames de la historia. Dentro, la escena era aterradora. Los cuerpos de Ronald DeFeo Sr. y Louise DeFeo yacían sin vida, además de sus hijos, Don de 18, Allison de 13, Mark de 12 y el pequeño John Matthew de solo 7 años. Les había quitado la vida con un arma de fuego mientras dormían. Ronald Jr., conocido como Poch, afirmó al inicio que se trataba de un ataque de la mafia, pero la mentira no duró. Más tarde confesó, y sus palabras dejaron helados a los investigadores. Una vez que empecé, no pude parar. Ronald DeFeo Jr. jamás reveló el verdadero motivo por el que exterminó a toda su familia. Nunca habló de odio, nunca habló de venganza. Solo repitió una y otra vez la misma explicación. Las voces me obligaron. Pero quienes estuvieron cerca del caso nunca estuvieron convencidos. El 14 de octubre de 1975 comenzó su juicio. Su abogado intentó salvarlo con una defensa por demencia. Aseguró que Ronald Jr. no controlaba sus actos, que su mente estaba rota. El jurado estuvo de acuerdo con algo. Sí estaba mentalmente perturbado, pero eso no fue suficiente. Fue declarado culpable de 6 y condenado a entre 25 años y cadena perpetua por cada uno. Aún así, Ronald Jr. no dejó de cambiar su versión. Afirmó que su hermana Dawn había sido la responsable y que él solo la había ella en defensa propia. Pero había un problema. Nunca apareció una sola prueba que respaldara esa historia. Ni huellas, ni testigos, ni evidencia. El 12 de marzo del 2021, Ronald DeFeo Jr. falleció a 69 años en el Centro Médico de Albany. La causa oficial de su muerte nunca fue revelada. El terror de los Lutz. Un año después de la casa volvió a abrir sus puertas.
En 1975, George y Kathleen Lutz compraron y se mudaron con sus 3 hijos en la misma vivienda donde la familia DeFeo había perdido la vida. Lo que no sabían es que solo resistirían 28 días dentro de ella. Según los Lutz, desde las primeras noches comenzaron los sucesos inexplicables. Aseguraron que la casa no solo hacía ruidos. Decían que de forma inexplicable las paredes chorreaban líquidos oscuros, sustancias sin un olor conocido. Afirmaron haber descubierto habitaciones ocultas, espacios que no aparecían en los planos. Pero lo más aterrador no estaba en la estructura. George y Kathleen Lutz dijeron haber visto entidades, incluido un demonio con forma de cerdo con ojos rojos, observando desde la oscuridad. George también afirmó algo inquietante. Decía que noche tras noche despertaba siempre a la misma hora, 3:15 de la madrugada, la supuesta hora exacta en la que un año antes la tragedia había ocurrido dentro de esa casa. Aterrados, la familia huyó sin mirar atrás. Pero el episodio más extraño estaba aún por contarse. George Lutz relató al medio ABC que un sacerdote, Ray Pecoraro, acudió a bendecir la casa. Durante la visita, afirmó haber sido bofeteado por una fuerza invisible. Poco después, cayó gravemente enfermo. En 1976, los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren examinaron la vivienda. Tras su investigación, aseguraron haber detectado una intensa actividad paranormal. Décadas después, los Warren reafirmaron su postura sobre el caso en el documental Amityville Horror Hoax en el año 2000. Esto no es una casa encantada común. Si la escala iba del 1 al 10, esto era un 10. Ed Warren. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para mencionar esta fotografía, la cual se ha convertido en una de las fotos paranormales más famosas de todos los tiempos. La imagen fue presentada públicamente en 1979 por George Lutz en el programa de Mel Griffith, aunque había sido tomada 3 años antes. Según el testimonio, la fotografía fue capturada por Jim Campbell, un fotógrafo profesional que integraba el equipo de investigación que colaboró con Ed y Lorraine Warren. Las dudas. A pesar de las declaraciones y las supuestas evidencias, no todos creyeron la historia. En 1979, el abogado defensor de Ronald DeFeo Jr., William Weaver, hizo una gran revelación. Aseguró que él y los Lutz inventaron juntos el relato que dio origen al libro y a la saga cinematográfica. Según Weaver, la historia nació entre muchas botellas de vino, un engaño o una verdad mal contada. A pesar de las dudas, George y Kathleen Lutz jamás se retractaron. Insistieron hasta el final que todo lo que vivieron en la casa de Amityville fue real. Para probarlo, incluso se sometieron a pruebas de polígrafo. Los resultados no indicaron engaño. Durante años, la familia habló públicamente de sus experiencias, entrevistas, libros, documentales. Su historia inspiró películas, programas de televisión y una de las leyendas más famosas del terror moderno. George y Kathleen se divorciaron en 1980. Katie en 2004, víctima de efisema. George en 2006 por una enfermedad cardíaca. Con ellos, las voces se apagaron, ¿o no? Años después, las versiones comenzaron a chocar. Christopher Quarantino, hijastro de George, afirmó que las apariciones sí ocurrieron, pero acusó a George de haberlas provocado al incursionar en lo oculto y de exagerar los hechos por dinero. En cambio, Daniel Lutz, el otro hijastro, sostuvo durante años que todo era verdad. Relató sus propias experiencias en el documental de 2013 de Amityville Horror. Pero incluso Daniel confesó algo interesante. Dijo que George era extremadamente controlador y abusivo, física y verbalmente. Pero la historia vuelve a quebrarse. En 1977, Barbara y James Comarty compraron la casa tras la huida de los Lutz. Vivieron allí y aseguran que jamás presenciaron algo fuera de lo normal. Con el paso del tiempo, la casa ha sufrido cambios drásticos estructurales.
Como parte de los intentos por alejar la atención pública y reducir la constante visita de los curiosos, la dirección original 112 de Ocean Avenue fue cambiada oficialmente a 108 de Ocean Avenue. El fenómeno de Amityville. El caso Amityville no solo dejó una casa marcada por la tragedia, también dio origen a una de las franquicias más extensas del terror moderno. Todo comenzó en 1977 con el libro The Amityville Horror de Jay Anson, donde se relataban los supuestos fenómenos paranormales vividos por la familia Lutz tras los asesinatos de los DeFeo. 2 años después, Hans Holzer publicó Murder in Amityville, un libro que se centró en los crímenes reales de 1974 y sirvió de base para las películas de Amityville 2 The Possession. En 1981, el fiscal del caso DeFeo, Gerald Sullivan, presentó High Hopes, The Amityville Murders, una obra que dejó de lado lo paranormal para mostrar el horror desde una perspectiva judicial. Décadas más tarde, inspiraría la película The Amityville Murders de 2018. Ese mismo año, Holzer publicó The Amityville Curse, una novela que introdujo una supuesta maldición demoníaca previa a los asesinatos, adaptada al cine en varias ocasiones. Con el paso del tiempo, la historia también fue analizada en documentales. The Real Amityville Horror, My Amityville Horror y producciones de History Channel intentaron separar los hechos del mito. En el cine, Amityville se convirtió en un nombre inmortal. La película original de 1979, sus secuelas, el remake de 2005 y nuevas reinterpretaciones que continuaron explotando la leyenda. Incluso The Conjuring 2 abrió su historia haciendo referencia directa al caso a través de la investigación de los Warren. Libros, películas, documentales, pero entre tantas versiones, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Amityville fue una historia real o el mito de terror más exitoso jamás contado? Décadas han pasado. Los dueños cambiaron, la dirección fue modificada y las paredes fueron remodeladas. Pero el nombre Amityville nunca pudo ser borrado. Para algunos fue una casa maldita. Para otros, un crimen atroz aprovechado por el miedo y la sugestión. No existen pruebas definitivas de lo paranormal, tampoco una verdad absoluta que cierre el caso. Solo quedan versiones enfrentadas, testimonios contradictorios y una historia que se niega a morir. Porque tal vez el verdadero horror de Amityville no fue lo que habitó la casa, sino lo que los seres humanos son capaces de creer o de hacer. Pero ahora cuéntame, ¿crees que la casa estaba realmente maldita o todo fue una mentira fabricada? Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Y si esta historia te estremeció, suscríbete a este oscuro canal y sígueme en todas mis redes para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Dale like y comparte, para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.